Vamos a ver, de todas las personas que están aquí presentes, ¿cuántos utilizan o han utilizado los análisis de progresión del campímetro MOF? ¿Alguien? Mándeme. Pero inclusive los campímetros anteriores tenían el análisis de progresión de cambio para glaucoma. Bueno, yo realmente los quiero invitar a meterse un poquito, no es tan complicado y realmente es algo que nos puede dar muchísima información. Eventualmente, si nosotros hacemos el análisis, pudiéramos tener la impresión de que nuestro paciente está empeorando de manera terrible y nos asustamos y empezamos a hacer cosas, y puede pasar totalmente todo lo contrario, dejarnos completamente tranquilos, ¿verdad? Decirnos que podemos tomarnos las cosas con calma, o todo lo contrario, a lo mejor podemos pasar por alto ciertos detalles que a lo mejor este equipo o este análisis no los puede ofrecer. ¿Qué opinan los doctores de la mesa redonda? Pues primero que nada es saber quién tiene ese estudio. No todos los campímetros lo tienen. Y también cuando estás viendo los estudios, como tú lo mencionaste hace rato, pedir el análisis de progresión, porque es más fácil pedir eso que echarte 2 años para atrás, y generalmente no tenemos espacio en la mesa para los estudios. Y es un resumen muy rápido que el paciente lo va a entender más rápido. Y es muy franco cuando vemos un deterioro rápido y vamos a decidir a un tratamiento quirúrgico. Los que tenemos que estar convencidos somos nosotros, y el paciente tiene que saber qué es lo que le está pasando. Y estos estudios nos ayudan mucho a mostrarle, más que una tomografía o un estudio de imagen, para poderle mostrar una progresión negativa y la necesidad de un tratamiento aparte. Así es. Yo quería agregar que sí es interesante toda la utilidad de una prueba funcional, pero yo creo que sí se debe de correlacionar con las pruebas de tipo estructural. Y hay un software en el equipo de Heidelberg que es el TCA, que es el Topographic Change Analysis. Este es un análisis de tendencia a largo plazo y evalúa precisamente los cambios morfológicos que van sucediendo en el paso del tiempo, y es una tabla muy sencilla de interpretar, donde después del cuarto estudio ya podemos tener una comparación a largo plazo de todas las medidas iniciales que tuvo ese paciente en su estudio primera vez. El Topographic Change Analysis es un software que ya tiene más de 10 años de estar en el equipo de HRT3. Yo tengo pacientes con más de 10 años de seguimiento con esta prueba, y siempre la correlaciono con el campo visual. Obviamente si el cambio morfológico es importante o es significativo, casi siempre sucede que hay una correlación directa con los cambios funcionales o del campímetro. Pero desafortunadamente yo no tenía acceso al estudio de tendencia en el caso del Humphrey. Ahorita que ya está accesible, yo creo que es importante que lo empecemos a utilizar y de alguna manera correlacionar los dos estudios, las dos pruebas. Así es, de hecho, ese análisis, para contestar la pregunta, doctor, el campímetro I lo hay en Monterrey, hay varios lugares que lo tienen, sé que lo tiene oftalmoláser por lo menos, nada más que, por ejemplo, no están haciendo el análisis de progresión porque no se pide, pero es simplemente cuestión de pedirlo, ¿no? Si nosotros presionamos un poquito, ¿no? ¿Y ahí se quedan los estudios de tus pacientes? No, tú le puedes pedir, o sea, obviamente le pides el análisis de progresión, te lo van a imprimir en el resumen impreso, el informe de resumen que te comentaba, y ahorita también ahí se supone que va a haber una herramienta interactiva donde te pueden mandar los resultados a tu computadora y tú de hecho jugar con los ciertos campos, con las campimetrías, moverlos de lugar. Pero bueno, ya digamos que eso es un poquito más avanzado. Me refiero, tengo 2 años mandando a mi paciente para hacerse las 5 o 6 campimetrías, 2 años. Sí. ¿Qué pasa con la basal y la final? ¿Eso se queda ahí en el equipo de oftalmoláser? Sí, todos los campímetros tienen una base, todos los campímetros se supone que deben tener por lo menos 10 años las campimetrías acumuladas de esos pacientes. Lo malo es que, como les comento, normalmente pedimos la campimetría y por default, ¿verdad?, hacemos el campímetro anterior. Ustedes se van a dar cuenta que es un campímetro I cuando les aparezca el valor BFI. Esa es la clave. Si no aparece el BFI, es el campímetro viejo. No se oye feo, ¿verdad? Pero pues así es. Entonces,
como les comento, simplemente tienen que pedirlo en esa nueva campimetría. Creo que de hecho cuesta exactamente lo mismo. Y es simplemente ir acumulando los datos de sus pacientes en el lugar donde normalmente los piden, ¿verdad? Y en relación a lo que comentaba el doctor Velasco, efectivamente, o sea, como les comentaba, estructura y función actualmente van de la mano, antes de la campimetría, después, ahorita realmente son bastante similares en relación a la evaluación que nos pueden dar un paciente. Y también tenemos el análisis de progresión del CIRRUS, del nervio óptico, que también tiene un análisis de tendencia, que es complementario a este análisis de progresión también. Yo creo, como decía el doctor Velasco, también siempre hay que correlacionar con el estudio estructural, ya que, como sabemos, pues en el campo visual tiene que haber una pérdida del 40-50% de fibras para empezar a ver un daño presente. Si ya tenemos el diagnóstico del glaucoma por un estudio estructural, funcional, digamos, azul, amarillo, un FDT, etcétera, que nos van a detectar un glaucoma más temprano, podemos hacer el seguimiento con este tipo de análisis de tendencias. En lo personal, yo sí estoy viendo el home free, sí tiene un mayor costo para el paciente, y es muy importante porque, como se mencionó ahorita en la plática, siguiendo los criterios de JODA y la Asociación Europea de Glaucoma, nos menciona una progresión importante de glaucoma en el campo visual, es una desviación media de 2 por año. Ya viendo ahorita el Visual Field Index, el VFI, nos damos cuenta que realmente esos cambios de desviación media tal vez no era un daño glaucomatoso, sino un daño cataractoso, porque me ha tocado ver en estudios, ver la progresión de la desviación media cuando el VFI se sigue manteniendo. Le quitas la catarata al paciente, sube otra vez la desviación, o baja la desviación media, y el VFI se mantiene donde está. Entonces yo creo que hay que ver los pros del estudio, claro, con el análisis de tendencia que vamos a ir encontrando, pero no clavarnos directamente como se dice, hay que individualizar y no ver simplemente los numeritos y ver en general pues todos los parámetros de cada estudio y compararlo con el estudio estructural, que tal vez nos va a dar un poco de mayor información. Bueno, yo también quería agregar que si recuerdan el estudio de AGIS, el estudio de glaucoma avanzado, donde se hizo un seguimiento de 8 años a un grupo muy grande de pacientes. El grupo que no tuvo progresión campimétrica es el que tenía presiones de 12 o menos, 100% de estabilidad a un periodo muy largo de tiempo. Entre 12 y 14, 50% de los pacientes tuvieron cambios campimétricos. Entonces, lo de la presión meta pues es una cifra que se supone que no es mágica y no es una cifra absoluta, pero debajo de 12 la mayoría de los pacientes van a estar seguramente en un mejor control. Y bueno, este estudio es un estudio que se hizo en un grupo de pacientes con glaucoma muy avanzado, que tenían una pérdida de decibeles mayor de 12. Entonces hay que considerar que son pacientes que son más susceptibles de una progresión más rápida, inclusive por su estado de daño que tienen ya más en una fase más importante. Entonces sí correlacionar siempre que bueno, las presiones que está manejando el paciente tienen un valor bastante absoluto en cuanto a lo que vamos a esperar que vaya a suceder en el campo visual, y tratar primero de llegar a presiones que sean relativamente bajas. Obviamente presiones de un dígito no se consiguen con tratamiento médico, presiones de 9, de 8 tienen que ser con cirugía y de preferencia una trabeculectomía. Entonces, el día de ayer leí un artículo en un suplemento que se llama Glaucoma Today, donde decía que la trabeculectomía sigue vigente. Se ha ponderado mucho la utilización de nuevas técnicas de cirugía angular o de mínima invasión, pero se siguen considerando técnicas para glaucomas leves a moderados. Y se menciona de manera ya final, como conclusión del artículo, que pacientes que tienen un daño avanzado y los vamos a operar
Obviamente no son candidatos a ningún tipo de cirugía angular porque no vamos a tener presiones tan bajas. Deben de ser operados de trabeculectomía o de fagotrabeculectomía. Pues definitivamente hay que ver el paciente que es leve, moderado o severo, que muchas veces no tenemos esa clasificación. Tiene glaucoma, pero el nombre y apellido, ¿no? Primario, ángulo cerrado, ángulo abierto, para considerar también ahora actualmente los ángulos cerrados hay que tratarlos también con una facomulsificación temprana, que eso sabemos que una iridotomía va a ser pues un mejorar por un cierto tiempo, al final de cuentas nos puede traer un problema más adelante. Pero al final de cuentas con el seguimiento campimétrico yo creo que lo que han mencionado todos son los criterios de Hodgkin-Farish, que vamos a ir viendo ahí si es leve, moderado y severo, y sobre eso ser exigentes en el cumplimiento, como por ahí dice el doctor Félix, que todos los pacientes de glaucoma son mentirosos hasta no demostrar lo contrario. Se pone la gota, sí, me tomo la presión 20, es que dice que se me acabó la semana pasada, y bien, no, bueno, te fue bien, y pones un poquito de presión sobre el paciente, sobre la importancia de lo que es un tratamiento médico actual, y regresan a la presión, a la presión meta. Entonces también hay que ver el número de medicamentos que están tomando, si es posible aplicar los medicamentos todo el año o brincar a un tratamiento quirúrgico, porque en muchos lados también es una indicación quirúrgica el que no se puedan poner medicamentos, que no se acuerdan o que financieramente sea un problema. A veces una cirugía, una trabeculectomía, como dice el doctor Velasco, de primera instancia, a no dejar un paciente por 5 años con una superficie ocular inflamada y que vaya progresando, que nos vaya a traer un fracaso, una trabeculectomía, también hay que pensar en eso. A veces una cirugía temprana nos va a dar mejor estabilidad a largo plazo. O sea, todo es un malabar de cosas que hay que ver entre estudios, entre tratamientos, entre edad del paciente, si vive solo, si lo puede comprar, si lo da en el seguro. O sea, son muchas cosas que no podemos dejar por alto, que muchas veces lo único que estamos viendo son los campos visuales. Está bien, y de repente muchas veces pasa, por lo que mencionabas tú del porcentaje de fibras nerviosas, de un año para otro nos dio un bajón impresionante. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo creo que a más de aquí de uno nos ha pasado eso, y el paciente se dejó de venir, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Entonces hay que evaluar al paciente, hay que leer al paciente y a ver cuál va a ser el mejor tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, y no tenerle miedo, porque muchas veces tenemos más miedo de perder al paciente por decir que lo vamos a operar, que instruirlo en lo que va a ganar y en lo que va a perder. Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que de ahí el motivo por el que quise poner el título, ¿verdad? Porque sí considero que, inclusive para las personas que nos dedicamos a veces es un quebradero de cabeza, ¿no? Un paciente con glaucoma. Me imagino que aquellos que se dedican a la actuación general es muchísimo más. Por eso el reto de la simplicidad, ¿no? Tratar de simplificar por lo menos una parte de lo que es la evaluación del paciente con glaucoma. Y también quería hacer el comentario de que la importancia de manejar todos estos estudios, toda esta tecnología que tenemos, toda la, bien sea el HRT, OCT, Cirrus, las perimetrías azul y amarillo, la Matrix, definitivamente yo pienso que en un solo paciente eventualmente hay un momento para todas esas tecnologías, para todas. El que tengamos conocimiento amplio de cada una de ellas nos permite evaluar mejor a ese paciente. En un paciente que es solamente un hipertenso ocular, pues no le vamos a pedir un análisis de progresión GPA, porque no nos va a dar ningún resultado. Eventualmente lo podemos empezar a seguir con un estudio estructural, con un FDT Matrix, en el momento en que se dé el brinco y que ya veamos que en el campo visual, en la campimetría 24.2 o 32 empieza a aparecer un daño, en ese momento nos cambiamos a esa campimetría, podemos empezar a hacer los análisis de progresión, no dejamos de hacer los análisis de progresión estructurales y vamos a seguir progresionando el paciente, y evidentemente, según el estadio del paciente, pues cada estudio tiene su lugar.